Hay historias que empiezan, bueno, como uno se espera, en un laboratorio, con años de trabajo meticuloso, pero luego están otras que nacen de un solo pensamiento, una idea que se te mete en la cabeza y que es tan insistente que lo cambia absolutamente todo. Esta es una de esas historias. Es la crónica de una búsqueda de orden, de una arquitectura universal que no empezó con un plan, sino con una pura obsesión. Imaginemos la escena. Vas en moto y de repente una frase empieza a repetirse en tu mente. Un run run constante. Principio de contención dinámica del infinito. No es una canción pegadiza, no. Es una idea que está pidiendo a gritos que la escuches, que le des forma. Pues bien, esta frase fue la chispa, el punto de partida de un viaje intelectual increíble, para intentar darle sentido a todo. Y es que sí, así de curioso es. Esta intuición sobre el orden del cosmos nació literalmente sobre dos ruedas. Lo que vino después fue una inmersión total y absoluta. Un curso intensivo, por cuenta propia, en teoría de números, en física cuántica, en filosofía, porque la idea central era esta. Toda la potencia, toda la energía ya estaba ahí. Lo que faltaba era encontrarle un cauce, un camino que no dependiera del impulso de un día, sino de una arquitectura estable, una estructura sólida para que esa idea pudiera crecer. Claro, para dar la forma a una idea así de grande sobre el infinito, lo primero es mirar atrás, es entender cómo los grandes genios de la historia intentaron dibujar un mapa de algo que, por definición, no tiene fin. Así que este viaje nos obliga a retroceder en el tiempo, a conocer a esas mentes que se atrevieron a mirar al infinito a la cara y trataron de ponerle un poco de orden. Y si echamos un vistazo a esta cronología, vemos que todo empieza con preguntas que parecen muy sencillas. Allá por el siglo XVII, Galileo se pregunta, oye, ¿hay la misma cantidad de números naturales que de números al cuadrado? Un par de siglos más tarde, en 1874, llega George Cantor y lo pone todo patas arriba. Propone que no hay un solo infinito, sino que hay infinitos de diferentes tamaños. Una idea tan radical, tan loca para la época, que necesitaba una base muy sólida. Y esa base llegó en 1904, con Ernst Zermelo, que le dio la estructura formal que necesitaba con su famoso axioma de elección. Y aquí es donde está la genialidad de Cantor, que es brutal. Demostró que, como mínimo, hay dos tipos de infinito. Por un lado, el infinito numerable, el de los números que podemos contar uno detrás de otro, como el 1, el 2, el 3, aunque no terminemos nunca. Y por otro, el infinito no numerable, el continuo. Pensemos en una línea. Está tan llena de puntos que es imposible contarlos. Entre dos puntos, por muy juntos que estén, siempre habrá otro. Es la diferencia entre dar pasitos y sencillamente fluir. Vale, pues con toda esta historia a las espaldas, esa idea que nació en movimiento empieza a tomar forma, a cristalizar. Es ese momento mágico en el que la intuición, pura y dura, y la historia de las matemáticas se dan la mano y convergen en una sola fórmula. Una única línea que tiene la ambición de describir una ley universal de equilibrio. Y a esto es a lo que se llamó el principio de contención dinámica del infinito, o PCDI para abreviar. La idea en el fondo es sencilla pero muy potente. El universo entero, todo lo que vemos y lo que no, se mantiene en equilibrio gracias a una tensión constante entre dos fuerzas opuestas, la tendencia a expandirse, a crecer sin límite, y la necesidad de contenerse, de tener una estructura para no acabar desintegrándose. Y aquí la tenéis. Esta es la expresión matemática de esa idea. R es igual a alfa por P menos I. Esta es la ecuación del equilibrio. Es, por así decirlo, la protagonista de nuestra historia, una fórmula que intenta capturar esa danza cósmica entre dos polos que se oponen y se necesiten. Si desmenuzamos la ecuación vemos esas dos fuerzas. La P es la potencia, la fuerza de la expansión, la creatividad, la intuición, representada por un pensador como Poincaré. La I es la inercia, la estructura, la lógica, las reglas que contienen, representada por un matemático como Hilbert. Y esta es la idea clave que lo conecta todo. Toda la potencia de la intuición necesita una arquitectura estable, la de la lógica, para no disiparse en la nada. La ecuación nos dice cómo la realidad, la R, nace justo del equilibrio entre las dos. Muy bien. Pero claro, una teoría así de ambiciosa, que habla de una ley universal, necesita una prueba. Y no una prueba cualquiera, no. Necesita una prueba de fuego. Y en matemáticas no hay prueba más dura ni más legendaria que la hipótesis de Riemann, uno de los problemas sin resolver más difíciles de toda la historia. La lógica es, si la ecuación es universal de verdad, debería ser capaz de describir el patrón que siguen los ceros de la función z de Riemann. Casi nada. Así que se pusieron manos a la obra. Se creó un modelo por ordenador en varias fases. La primera versión, la B1, ya daba resultados muy precisos, pero tenía un fallo. Un error sistemático, una especie de parábola que indicaba que algo se estaba escapando. La B2 introdujo una corrección que llamaron fractal. Y magia. Parecía que lo arreglaba todo.
Y finalmente se creó la V3, un script blindado, diseñado específicamente para llevar el modelo al límite y ver si aquello era real o un espejismo. Y el resultado de esa versión 2 fue de locos. Una correlación de 0,99999974. O sea, prácticamente perfecto, un 100%. Tan perfecto que era hasta sospechoso. Y aquí surgió la gran duda. ¿El modelo había descifrado de verdad una ley de la naturaleza o era un caso de sobreajuste? Es decir, que era tan bueno memorizando los datos que ya conocía que en realidad no entendía la ley de fondo. Un espejo perfecto, pero nada más. Y es aquí donde la historia pega un giro de guión brutal, porque a veces el verdadero descubrimiento no está en el éxito, sino en el fallo. La prueba de estrés, el script blindado, no solo no confirmó la perfección del modelo, sino que la hizo saltar por los aires, pero de una forma completamente inesperada y, sobre todo, muy reveladora. Esta era la pregunta del millón, la que el test definitivo tenía que responder. Y la respuesta no fue ni un sí ni un no, fue algo muchísimo más interesante. El modelo no era un simple espejo, no, pero la ley que había encontrado no era para nada lo que parecía. Los resultados fueron una auténtica paradoja. En la primera prueba, la de generalización, el modelo lo clavó, funcionó a la perfección. Pero luego, en las pruebas de estabilidad y de extrapolación, falló estrepitosamente. A ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede un modelo entender la estructura general de algo tan bien y al mismo tiempo ser tan inestable por dentro? No tenía sentido. Y el kit de la cuestión estaba aquí. El parámetro alfa, que es el corazón de la ecuación, el que ajusta el equilibrio, resultó ser tremendamente inestable. Su coeficiente de variación, que mide cuánto se desvían los datos, fue de un 37%. Para que nos hagamos una idea, eso es una auténtica barbaridad. Significa que alfa no era una constante universal, sino algo que fluctuaba y cambiaba sin parar. A primera vista, esto era un fracaso total y absoluto del modelo. Pero, ¿y si le damos la vuelta? ¿Y si esa inestabilidad no era un error del modelo? ¿Y si el fallo era, en realidad, el verdadero descubrimiento? Se planteó una nueva hipótesis. El modelo no estaba describiendo una ley estática, una foto fija. Estaba describiendo una ley dinámica, una ley que de alguna manera respira. Al analizar esa inestable variable alfa, se encontraron con algo increíble. Su valor medio, el promedio de todas sus fluctuaciones, era aproximadamente 0,618. ¿Y qué es ese número? Pues es el inverso del número áureo, phi, la constante universal que asociamos con la forma, con el orden, con la belleza y la eficiencia en la naturaleza. Es decir, que el sistema, en promedio, tiende a buscar el orden perfecto. Pero es que la cosa no acaba ahí. La medida de su inestabilidad, ese 37%, tampoco era un número al azar. Es aproximadamente el inverso del número e, otra constante fundamental de las matemáticas y la naturaleza, la que asociamos con los procesos de crecimiento, con el cambio continuo. Así que aquello no era ruido, era el ritmo natural del sistema. La conclusión, por tanto, es absolutamente fascinante. El sistema que describe la ecuación no es una estructura rígida y muerta, es un campo vivo. Un campo que intenta constantemente llegar a un estado de orden óptimo, la proporción áurea, mientras respira, mientras oscila con una frecuencia natural de autocorrección, marcada por E. O sea que la supuesta inestabilidad no era un fallo, era la prueba de que el sistema está vivo. Y creo que esta frase lo resume todo a la perfección. La búsqueda de una arquitectura estática, de un orden fijo para el universo, reveló algo mucho más profundo. Una dinámica que se autoorganiza, un equilibrio que no es quieto, sino que pulsa, que vive, que se ajusta, una ley que respira. En resumen, y para resolver la paradoja, lo que habían encontrado eran ni más ni menos matemáticas vivas.